Bueno, bienvenidos a todos, a todas, a todos, muchas gracias por venir. Y vamos a comenzar con la primera charla del día, de esta segunda sesión, la salud sexual y la prevención del VIH. Para esta mesa contamos con 3 expertos en la materia. Vamos a empezar de derecha a izquierda por el orden en el que van a hablar. María de Elena estudió psicología en la Universidad de Salamanca, hizo el máster en sexología por la Universidad Camilo José Cela en Lourdes y forma parte y es miembro de la Comisión de Salud Sexual e Iguales, donde lleva luchando por el activismo LGTB+ desde hace bastantes años. A su izquierda tenemos a Juan Antonio Rodríguez, doctor en medicina, trabajó en el Comité Anti-Sida, forma también parte de la Comisión de Salud Sexual e Iguales, donde lleva también años avanzando su labor y se dedica a estudiar tanto una vía entre las medicinas oficiales y las alternativas, así como la poliomielitis y el síndrome post-COVID. A su izquierda tenemos a Jesús Manuel Lagar, estudia psicología en la Universidad de Salamanca, donde hace su trabajo de fin de grado relacionado con la violencia en las relaciones intragénero. Sí, perdón. Y es becaria actualmente de la unidad de la y lleva igual desde 2013, donde se ocupa de las campañas de VIH, también es miembro de la Comisión de Salud Sexual, y de SGB. Así que os dejo con ellos. Buenos días. ¿Ahora? Bueno, buenos días. Muchas gracias, Enrique, por la maravillosa presentación. Y gracias a todas las personas que estáis esta mañana aquí, en la primera mesa de la mañana, en la que vamos a hablar de la salud sexual y la pervivencia del VIH. Pero, ¿qué es la salud sexual? Según la Organización Mundial de la Salud, tanto en términos generales como en este caso la salud sexual, implica no solo la ausencia de malestar, sino también la presencia de un bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, en este caso. Y requiere de un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. ¿Y por qué nos interesa trabajar la salud sexual desde Iguales? Todas las personas somos seres sexuados y tenemos nuestra propia forma de vivir este hecho de ser sexuados, con nuestras identidades sexuales y de género y orientaciones del deseo. Cada cual tenemos nuestras peculiaridades, en nuestros gustos y también en lo que hacemos, en nuestra erótica. Nuestras peculiaridades en la forma de vivir la intimidad, las relaciones y los afectos. En Iguales partimos del hecho de la diversidad de las sexualidades y tomamos como base el respeto de las diferentes vivencias. Intentamos promover la información sobre temas relativos a la sexualidad y unas actitudes positivas hacia la misma, tanto dentro del colectivo LGTB+, como también unas actitudes positivas hacia el colectivo LGTB+. Sigue habiendo muchos mitos y estereotipos sobre el colectivo, pero aparte de los estereotipos que se puedan ver desde fuera, existen también estereotipos y prejuicios dentro del propio colectivo, hacia personas de identidades y orientaciones diferentes de las nuestras, pero también a veces incluso hacia nosotros mismos. La homofobia y la transfobia interiorizada repercuten en nuestro bienestar psicológico y nuestra salud sexual, pudiendo generarnos problemas tanto a nivel personal como en nuestra relación con otras personas. El hecho de que nuestras identidades o orientaciones no sean las normativas implican un proceso... Sí, no se me está viendo. Muchas gracias. Decía, el hecho de que nuestras identidades o orientaciones no sean las normativas implican un proceso de autoconocimiento y autoaceptación que requieren de actitudes positivas hacia la diversidad. Si hubiera mayor visibilidad y desde edades tempranas empezásemos a ver referentes de las diferentes identidades y orientaciones, más allá de las normativas, quizás estos procesos podrían ser más fáciles. En este sentido, no podemos dejar de lado el importante papel que juega la educación sexual en todo esto, tanto la que se hace en casa como la que se hace formalmente en colegios e institutos. En la educación sexual formal, habitualmente se le ha dado poca visibilidad al colectivo LGTB+, aunque parece que poco a poco va habiendo más presencia de diversidad en estas intervenciones.
Desde Iguales, por ejemplo, tenemos una comisión de educación que se dedica a dar charlas de diversidad sexual en colegios e institutos. Esta labor se lleva tiempo haciendo también desde otros colectivos como Triángulo o Cógamo. Pero el caso es que a menudo la educación sexual se ha venido centrando mucho en la prevención de riesgos desde el miedo a embarazos no planificados y las infecciones de transmisión genital. Y dentro del colectivo LGTB+, se ha hablado mucho del VIH por su gran importancia, específicamente dentro del colectivo de hombres que tienen sexo con hombres. Y quizás se ha tenido menos en cuenta la presencia de otras infecciones de transmisión genital que también tienen repercusiones serias en la salud, como el herpes, la gonorrea, la hepatitis o la sífilis, que también era mortal en tiempos o puede llegar a ser mortal si no se le pone tratamiento. Y algunas de estas infecciones son fácilmente transmisibles, incluso más fácilmente transmisibles que el VIH, dado que algunas de estas se pueden transmitir por la saliva o por simple contacto. En relación con estos temas, se ha hablado poco del colectivo de mujeres que tienen sexo con mujeres, aunque quizás sería más apropiado hablar de personas que tienen vulva, que tienen relaciones con otras personas que tienen vulva, incluyendo a personas de género no binario, hombres transexuales que no se han operado o cualquier persona que tenga vulva y no se considere mujer. La gente suele ser consciente de que las penetraciones vaginales o anales sin preservativo suponen posibilidades de transmisión de infecciones, pero es importante ser conscientes de que otras prácticas también pueden implicar una transmisión de infecciones. De lo contrario, se puede llegar a una sensación de invulnerabilidad, de yo no tengo posibilidades de tener una infección porque entre vulvas estas cosas no pasan o pasan menos. Por esto, es importante hablar de la posibilidad de transmisión de infecciones según las prácticas que realizamos y no según al colectivo que pertenecemos. Es decir, aunque el colectivo LGTB+ pueda tener ciertas vulnerabilidades, de las que luego hablará mi compañero Juan, no hay infecciones específicas, entre comillas, de colectivos determinados, sino posibilidades de transmisión según las prácticas que realicemos. Tomando la definición de salud sexual de la que hablábamos antes, que implica no solo la ausencia de malestar, sino también la presencia de bienestar, a la hora de hacer educación sexual sería lógico no centrarnos solo en la prevención de riesgos, que sería en cierto modo la ausencia de malestar, sino también en la promoción de una sexualidad sana y de ese bienestar del que hablábamos, libre de miedos. Así, en vez de mensajes del tipo «utiliza protección en tus relaciones porque si no puedes coger una infección», podríamos utilizar otros más positivos del tipo «si decides utilizar protección en tus relaciones, posiblemente puedas disfrutar más de ellas no solo en el durante, sino también después de la misma, sin preocuparte por posibles infecciones». Pero la educación sexual y la promoción de la salud sexual no debería ir solo dirigida a lo que hacemos, sino desde una perspectiva amplia a cómo nos vivimos. Por eso, desde Iguales intentamos aportar información y unas actitudes positivas, primero para aceptarnos como somos, con nuestras identidades y orientaciones particulares, y luego ya vemos qué hacemos con nuestros cuerpos y cómo lo hacemos para estar a gusto. En este sentido, desde Iguales hacemos campañas de visibilización de todas las identidades y orientaciones. No dejamos escapar la oportunidad de echarnos a la calle los días de la visibilidad lésbica, bisexual o transexual, entre otros días señalados, para poner en contacto la realidad LGTB+ con los viandantes. Intentamos hacerlo de una forma simpática y relajada, por ejemplo, el Día de la Visibilidad Lésbica, regalando bollos a las personas que se acercan al stand. Además, desde redes sociales intentamos dar difusión a artículos, noticias, documentación, guías o cualquier tipo de material sobre la realidad LGTB+, que pueda ser de ayuda o interés para la gente que nos sigue. Por otra parte, desde la Comisión de Salud Sexual y VIH de Iguales, venimos haciendo campañas de visibilización y prevención del VIH con la realización de la prueba rápida y hemos puesto en marcha el servicio EROS, del que luego hablará mi compañero Jesús. En resumen, desde Iguales nos preocupamos por la salud sexual del colectivo LGTB+, no solo en cuanto a prácticas o la parte que diríamos más corporal, sino también en lo que se refiere a estar a gusto con quienes somos para poder relacionarnos de forma sana con otras personas. Para ello aportamos información y fomentamos actitudes positivas y de respeto hacia la diversidad para recordar y recordarnos que todas las identidades, orientaciones, sexualidades y formas de vivirnos son igualmente válidas. Y doy paso a mi compañero Juan. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias a Iguales y concretamente a
a Enrique por después de estos casi 2 años de haber desaparecido del activismo, pues vuelva a contar conmigo. Lo que voy a presentar aquí es un poco una puesta al día de lo que nos sucede con el VIH y también pues, bueno, algo sobre la experiencia que hemos tenido desde Iguales en el activismo, en la prevención del VIH. Existen una serie de marcas físicas que para las personas que la poseen, pues van a suponer que el conjunto de la sociedad que las contempla inmediatamente haga corresponder a esa persona con determinados estereotipos construidos socialmente. En unos casos, pues puede ser positivo, según desde donde se vea, pero mayoritariamente positivo, como son los que van a significar que esa persona es santa. Pero en nuestro caso, en la comunidad LGTB+, especialmente en el colectivo gay, desde los años 80 nos encontramos con un estigma bien diferente. El estigma asociado a esos rasgos que iban a indicar que la persona tenía una infección por VIH o incluso en esos momentos que tenía SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Uno de los hitos más conocidos en este proceso fue el que sucedió en 1985, cuando un famoso actor, Rock Hudson, no solamente hacía pública su homosexualidad, sino también su estado de seropositividad ya en una fase de SIDA, y precisamente ese mismo año fue el año de su fallecimiento. Nuestro colectivo actuó de una forma inmediata. De hecho, nos vamos a encontrar que en 1982 surgió ya el Gay Men's Health Crisis, un colectivo formado en la ciudad de Nueva York precisamente para luchar, para atender a esas personas infectadas dentro de la comunidad LGTB+, infectadas por el VIH. Gay Men's Health Crisis ha sufrido también críticas por sus sesgos en su composición, pero manifiesta la capacidad de reacción de nuestro colectivo ante este tipo de problemas. Ahora bien, frente a esa reacción han pasado ya varias décadas. Han pasado varias décadas y, sin embargo, consideramos que hay una serie de lastres que todavía persisten. Cuando se ha creado un estereotipo, cuando se ha estigmatizado a alguien, cuando se ha sufrido una doble estigmatización, como en el caso del colectivo gay, por ser gay y por asociarse al VIH, nos vamos a encontrar que eso persiste. Y es lo que ha sucedido precisamente, cito aquí un ejemplo, se podrían citar 20.000, pero yo creo que este es bien conocido por todos. En el año 2013, un empresario del Eixample barcelonés pues, fue brutalmente apaleado por los Mossos d'Esquadra. No voy a entrar en el proceso legal, sino voy a entrar en un elemento. Cómo se filtró de forma interesada que esa persona era seropositiva. Homosexual, seropositivo. Bien, otro elemento de interés, y este no podemos decir que sea una construcción externa, sino que es una responsabilidad nuestra, es el hecho de que sigue existiendo una persistencia epidemiológica entre colectivo LGTB+, y la presencia del VIH. Voy a intentar pasar una serie de gráficos o de tablas que nos van a mostrar esta situación. Puede ser un poco tedioso, pero voy a intentar ser rápido y centrarme en lo que es más interesante en ellas. La situación en el mundo es que actualmente 36,7 millones de personas viven con el VIH. De hecho, en el año 2015 nos vamos a encontrar con que algo más de 2 millones de personas se infectaron nuevamente por el VIH. Estos son los datos más actuales que nos aporta ONU-SIDA.
Si nos vamos a un entorno más próximo al nuestro, porque hay unas diferencias sociales, culturales, económicas, abismales entre lo que pueda suceder en África o lo que pueda suceder en ese occidente desarrollado, ponedle las comillas que queráis, es que nos vamos a encontrar, los colores no se aprecian, con lo cual podemos tener un problema, pero bueno, digamos que donde figura ese 49%, esto hace referencia a Europa occidental y a Estados Unidos, pues bueno, ese 49% de nuevos diagnósticos en el año 2014 fue entre hombres que mantenían relaciones sexuales con otros hombres. Si nos vamos a España, la proporción es incluso mayor. Estos datos no son nunca muy exactos, estos son los de 2015 para España, los más actuales que tenemos publicados, pero si os dais cuenta, figura arriba datos no corregidos por retraso de notificación, con lo cual estos datos van a cambiar. Pero quiero resaltar en ellos el hecho de que el 53,68% de los nuevos diagnósticos del año 2015 fueron entre hombres que tenían sexo con hombres. Os he puesto ahí unos datos, en principio eso está en rojo para resaltarlo, pero al final no se ve. El 79% de los nuevos diagnósticos fueron por transmisión sexual. Es algo que ya tenemos asumido, que lo sabemos y que tiene que ver con lo que María nos ha contado hace un momento. El 85,9% de esos nuevos diagnósticos fueron en hombres, pero de los nuevos diagnósticos un 53,6% es de hombres que tienen sexo con hombres. Bueno, ¿qué sucede en Castilla y León? Pues en Castilla y León nos vamos a encontrar con que estamos dentro de lo que sería España y esta división por comunidades que tenemos en el estudio para el año 2015, que hay una serie de diferencias, pero sí nos encontraríamos con que de los nuevos diagnósticos un 41,7% se produjo entre hombres que tienen sexo con hombres. Yo querría hacer aquí una acotación porque estoy hablando de algo con lo que estamos muy familiarizados, pero que sin embargo algo tendríamos que decir. Estamos hablando todavía de grupos de riesgo como en los años 80. Les hemos cambiado el nombre, pero epidemiológicamente se sigue hablando de estos grupos de riesgo. Puede tener todo el interés para planear una serie de estrategias y de acciones dentro de grupos determinados. Pero cuando hablamos de datos epidemiológicos deberíamos hablar de prácticas de riesgo, nunca de grupos de riesgo. Sin embargo, ya os digo, estos son los datos que tenemos. Bien, el peso de los estereotipos. Bueno, para Castilla y León desglosado por provincias, el dato de 2015 pues nos muestra que tuvimos una tasa, es decir, número de casos por cada 100.000 habitantes de 4,68, lo cual nos sitúa en Salamanca como la segunda provincia con mayor incidencia de nuevos diagnósticos por VIH. Hubo un momento bastante peor en el año 2011, cuando alcanzábamos esa tasa de 9,35 que nos colocaba precisamente como la provincia con mayor número de casos. Fundamentalmente, al igual que hemos visto en otros ámbitos, a nivel español o a nivel occidental, va a ser fundamentalmente unos nuevos diagnósticos que se producen en hombres. Nos vamos a encontrar, atención ahí, tenéis aquí precisamente, esto sería en hombres, estos picos son picos de edad y son picos que corresponden a las edades que van de los 20 a los 29 años. Os dais cuenta que es el pico de mayor frecuencia en cuanto a los nuevos diagnósticos. Por eso os he hecho una reflexión ahí. En nuestro caso, en Salamanca, es precisamente la edad de la comunidad universitaria.
de los estudiantes que hay aquí en Salamanca, con lo cual podemos entender también este tipo de diferencia. Aquí ya no sé cómo tendré que indicarlo porque no veis los colores, pero es precisamente cómo han ido evolucionando los nuevos diagnósticos. A ver, esta columna es en rojo, esta columna también, lo que indica que de 20 a 29 años ese grupo va en aumento. Cada vez tenemos más diagnósticos en gente más joven. Del mismo modo, si vamos a lo que aquí llama categorías de transmisión, pues la categoría de transmisión, grupos de riesgo, hombres que tienen sexo con hombres, os dais cuenta que es precisamente el grupo más numeroso. Y en este caso, pues bueno, vamos viendo que eso sí se ve, es la columna amarilla la que va mostrando esa proporción que tenemos de hombres que tienen sexo con hombres con nuevos diagnósticos por VIH del año 2009 al 2015. Hay una cierta estabilidad, es decir, se mantiene prácticamente la proporción. En Salamanca, esta es la información que me facilitaba Miguel Cordero. Hay 550 personas en tratamiento por VIH, insisto, en tratamiento, no personas con VIH, puesto que muchas de ellas no necesitan tratamiento y muchas de ellas conocen su estado serológico, pero no han acudido al médico, y otras no conocen su estado serológico. Más del 50% de esas personas en tratamiento son hombres que tienen sexo con hombres. Y lo que es más preocupante también, el porcentaje inaceptable de diagnósticos tardíos. La pregunta es, ¿qué sucede con nuestro colectivo? ¿Por qué tenemos esta altísima incidencia en nuevos diagnósticos por VIH? ¿Estamos intentando desentendernos de que es un problema y un problema que nos afecta? ¿Estamos siendo avestruces que esconden la cabeza? Bien, cuando en 2010 se hizo este importantísimo estudio, el EMIS, sobre conocimientos, actitudes y comportamientos entre los hombres que mantenían relaciones sexuales con otros hombres, nos encontramos con una serie de datos bastante llamativos. Precisamente con el tema del uso del preservativo. Nos damos cuenta que hay un uso del preservativo bastante limitado en prácticas de riesgo, lo cual es preocupante. En España los datos no son tan alarmantes como los del estudio EMIS, pero sí que podríamos ver aquí, precisamente aquí, sería el que nos manifestaría que un 25% de los hombres que tienen sexo con hombres y que tienen un diagnóstico de VIH mantuvieron relaciones sexuales sin preservativo, pese al conocimiento de su estado serológico. Bueno, ¿por qué? Aquí simplemente os traigo, no podemos entrar en este estudio, pero me parece muy interesante, especialmente para plantearnos estrategias en la prevención, un estudio en el cual se ve las diferencias de grupos. No podemos tener una estrategia de prevención común para todo el mundo. ¿Por qué? Porque nuestra percepción del VIH, nuestra percepción del riesgo, nuestra percepción de la sexualidad es diferente. Y precisamente porque es diferente, aquí se hicieron una serie de grupos y en el grupo menor de 30 años nos encontramos que hay escasa experiencia de enfermedad anterior, existe, eso sí, una costumbre de realizarse la prueba, hay una baja percepción de la gravedad de la infección por VIH, atención a esto, y sí hay mucha información sobre el VIH, pero que procede de fuentes bastante dudosas. Yo me hago esta pregunta, nos la haremos todos, ¿cómo con este bajo mal uso del preservativo no tenemos más infecciones? Pues bueno, yo creo que hay que atribuirlo, por un lado, al tratamiento,
más del 80% de las personas diagnosticadas por VIH están en tratamiento. Si el tratamiento se está siguiendo correctamente, la carga viral es indetectable y no hay transmisión del VIH. Es una de las cosas que nos está salvando. El otro elemento, que nos hacemos las pruebas diagnósticas. Con lo cual, si somos conscientes de nuestro estado serológico, tomamos medidas para no transmitir. Pese a ese 25% que habíamos visto anteriormente. De hecho, el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, según estos datos epidemiológicos, son los que van a tener menos diagnósticos tardíos. Si lo comparamos aquí, es el menor número de diagnósticos tardíos, aunque esto no lo vemos al ser mayoritario el grupo. Si lo cuantificamos por número de personas con diagnóstico tardío, seguimos siendo muy abundantes. Bueno, pregunta, ¿podemos cumplir objetivos? Pues la verdad es que bastante difícil. Bastante difícil porque los objetivos que se marcó ONU-SIDA fue, por un lado, pues que tuviésemos, sigo los de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que se plantea un 95-95-95, es decir, 95% de las personas con VIH diagnosticadas, 95% de las personas en tratamiento y 95% de las personas con una carga viral indetectable. Eso para el año 2030. Y uno sobre el que querría marcar la atención, discriminación cero. Pues bueno, no sé, estoy casi por pensar que es más fácil obtener los primeros objetivos que este de discriminación cero. ¿Qué hacemos en iguales? Pues bueno, voy a pasar rápido para enlazar precisamente con lo que nos va a contar Jesús. Pues bueno, tenemos 3 líneas de trabajos en las cuales hemos ido haciendo bastantes cosas, tal vez menos de las que desearíamos. Por un lado, la educación, como comentaba María. Por otro lado, conocer el estado serológico para luchar contra el miedo y poder manejar bastante mejor el estado serológico y la propia salud y la propia sexualidad. Y finalmente, visibilizar para luchar contra los prejuicios. En esas líneas de trabajo ha sido un trabajo colaborativo. De hecho, formamos parte del Plan Autonómico de VIH-Sida de Castilla y León, si es que acaso sigue existiendo y si es que acaso la prevención en Castilla y León sigue existiendo. También de la Comisión de Prevención Municipal, junto a otras organizaciones. Ahí hay carteles de 2 jornadas que organizamos. Y también de la Universidad de Salamanca, del Servicio de Asuntos Sociales. Desde el año 2013 empezamos una campaña, hicimos un proyecto al que llamamos "Este examen lo vas a aprobar, no te lleves el virus a casa". ¿Qué pretendíamos con ello? Pues que la gente se hiciese la prueba dentro de la comunidad universitaria, que de esa forma pudiésemos evitar la transmisión del VIH, porque si la gente sabe su estado serológico, ya no nos movemos en ese terreno de la incertidumbre y el desconocimiento. Promover además, pues, que la gente conociese sus prácticas de riesgo más frecuentes y pudiese actuar en consecuencia a través de una serie de estrategias personalizadas. El tiempo que dura la prueba, ya lo contará Jesús, es un tiempo que sirve para trabajar en eso. Empezamos en 2013, aquí el cartel para la Facultad de Medicina. Hicimos un intento fallido de hacerlo en la feria de bienvenida. Nadie quería que le amargásemos el día con un diagnóstico, entonces fue una catástrofe total. En 2014 seguimos haciéndolo, fundamentalmente en 2 campus. En el campus histórico lo hacíamos en la Facultad de Geografía, y en el campus Unamuno en la Facultad de Medicina. Aquí hay una serie de imágenes, ahí están Pedro y Manu, pues bueno, esta tarde estarán con vosotros. Y el
año 2015 dimos un salto y pensamos que había que llevar todavía la prueba más cerca de donde estuviese la gente. Si la gente estaba de exámenes, la gente estaba concentrada en la biblioteca y allí lo llevamos, a las bibliotecas, y la verdad funcionó muy bien. Pues a continuación os dejo con Jesús, que os va a contar más detalles sobre eso. Muchas gracias. Buenos días, lo primero de nuevo, gracias por venir. Como ya os estamos comentando, María y Juan, qué es la salud sexual y por qué es importante trabajarla, yo ahora quería comentar un poco cómo lo trabajamos desde Iguales y concretamente desde la Comisión de Salud Sexual. Aunque la salud sexual siempre ha estado entre nuestros objetivos, esta comisión se puso en marcha en 2016 bajo la coordinación de Eladio Ruano, que es trabajador social, experto en sexualidad, y que, bueno, por desgracia no ha estado aquí, a pesar de haber ayudado bastante a la coordinación de la mesa, pero está en formación para uno de nuestros proyectos en Barcelona. Desde aquí darle las gracias también a él. Y desde que se puso en marcha esta comisión, todos los proyectos y las actividades relacionadas con salud sexual, como pueden ser las campañas y las pruebas de detección de VIH, información y sensibilización sobre otras ITS y todo lo relacionado con la sexualidad, se lleva a cabo desde esta comisión. Como estaba diciendo Juan, llevamos ya varios años realizando las pruebas, campañas de pruebas rápidas de VIH bajo el eslogan: este examen lo vas a pasar, no te lleves el virus a casa. Y como ha comentado, nos pasamos a las bibliotecas. Las hacemos durante el periodo de exámenes, 2 veces al año o 2 veces durante el curso escolar. Y el objetivo es llegar a los estudiantes y que así nos conozcan y tener como herramienta para informar y concienciar sobre las prácticas que entrañan mayor riesgo, así como la forma de disminuir estos riesgos y que sepan o ayudar a que puedan disfrutar de una sexualidad más sana. Durante las campañas tenemos, por una parte, mesas donde damos información e intentamos sensibilizar acerca del VIH y las prácticas seguras, y por otra parte estamos haciendo las pruebas orales, que tardan 20 minutos en dar el resultado, durante los cuales hacemos una entrevista y una intervención basada en el counseling. Algunas de las dudas con las que nos suele venir la gente sobre estas pruebas son si duele y si se necesita sangre para hacerla. La respuesta ambas es que no, es una prueba oral totalmente indolora, y la otra duda común suele ser sobre su fiabilidad. Y hemos de decir que la prueba es totalmente fiable y la fiabilidad es cercana al 100%. Con lo que se hacen las pruebas es un kit que nos proporciona Sanidad. Es este bastoncito que se pasa entre la encía y el labio, alrededor de toda la boca, y se mete luego en el reactivo. Y mientras que da el resultado, pues hacemos una entrevista sobre qué prácticas se realizan, con quién, y a partir de ahí damos un poco de información sobre vías de transmisión, prácticas seguras, y preparamos un plan de actuación sobre cómo podría ser el resultado si fuese negativo, qué tienen que hacer, dónde acudir. Ya que claro, no se lo puedes decir después de que le dé el resultado porque está en shock y no te va a hacer caso. Y en caso de ser negativo, sí cambiaría sus prácticas, etc. Obviamente, tanto Iguales como la Comisión de Salud Sexual está abierta a todo el mundo que quiera participar y formar parte de ella, pero en la mesa no te va a atender cualquier persona, sino que desde la comisión hacemos sesiones formativas tanto para las campañas de pruebas como para el resto de servicios que hemos puesto en marcha. La idea es crear agentes de salud, como podemos ser María o yo, que en nuestro entorno podamos responder a las demandas relacionadas con temas de sexualidad y salud sexual y orientar a las personas hacia los recursos adecuados. Una novedad importante este año es la puesta en marcha del proyecto EROS. Es un servicio de asesoramiento e información sobre salud sexual, VIH y otras ITS, así como resolver todo tipo de dudas relacionadas con sexualidad, prácticas sexuales, aspectos psicológicos relacionados con el tema. Y estas consultas se realizan online a través de nuestro correo electrónico, nuestro Skype o nuestro Facebook, y de manera totalmente confidencial y gratuita.
Nuestro correo es ese, eros@igualeslgtbplus.com, y del Facebook luego os hablaré un poco más. Además, en este proyecto trabaja un equipo multidisciplinar de profesionales, tanto psicólogos, sexólogos, trabajadores sociales y otros profesionales. Y gracias a este proyecto, este año contamos con la posibilidad de que las personas destinatarias se puedan hacer la prueba de VIH en nuestra sede. Solo tienen que pedir una cita a través de nuestro correo electrónico del Facebook y acordamos cuándo pueden ambas partes. Bueno, como es obvio, nos dirigimos principalmente al colectivo LGTB+, pero está abierto a la población en general. Luego, lo que os comentaba, nuestra página de Facebook es esta. El principal objetivo es darnos a conocer y dar a conocer el servicio de atención individualizada que tenemos. Pero además lo usamos para compartir temas, como ha dicho María, que nos resultan y nos parecen de interés general, como pueden ser noticias, blogs, estudios o guías sobre sexualidad y salud sexual. Así que si os interesan estos temas, os invito a seguirnos, ya que tenemos una página bastante activa. Y, por ejemplo, como ha dicho María, tenemos ahí... ¿Dónde está? Compartimos una guía de salud sexual de mujeres que tienen sexo con mujeres, que es un tema que se trata muy poco, por no decir casi nunca, entre un montón de noticias, artículos y demás. Este proyecto ha surgido gracias a la coordinación estatal en una red de cibereducadores que está liderada por Stop SIDA Barcelona, y está dentro del marco del Plan Nacional sobre SIDA. Entramos a formar parte de esta red en 2016 y nuestro objetivo en ella es llevar a cabo actuaciones de información, prevención y sensibilización con el objetivo de que el colectivo al que nos vamos dirigidos tenga una sexualidad más sana y satisfactoria. Además, recogemos información estadística en las intervenciones con las que se comparten en la red con todos los demás colectivos que forman parte. Y el objetivo es mejorar tanto las herramientas como los recursos de los que disponemos para trabajar estos temas. Ya que consideramos que este proyecto es bastante potente e importante, lo hemos convertido en algo transversal a nuestra asociación y responsabilidad de todos nuestros miembros, y para ello hemos diseñado material de difusión que distribuimos en todas las actividades que hacemos. Aquí tenemos en la puerta tarjetitas del servicio EROS, para quien no las haya visto, por si quiere coger alguna. Y bueno, tenemos también intención de seguir creciendo, ya que somos nuevos, porque hemos empezado este curso. Y uno de los retos que tenemos es que estamos pensando en la posibilidad de acercar este servicio a personas que lo puedan necesitar. Para ello estamos planeando a ver cómo podemos entrar en redes de contacto, como pueden ser WhatsApp, Guapo o Grindr, ya que consideramos que los usuarios en gran medida tienen un poco de necesidad de información sobre estos temas. Y bueno, ya que son aplicaciones que cuando son asociaciones y tal suelen borrar del perfil, estamos un poco trabajando sobre ello. Y como ya han comentado mis compañeros, la sexualidad es algo natural que es parte de nosotros, también es una opción, las prácticas, cada uno hace lo que quiere, puede divertirse más, puede divertirse menos, pero como dice nuestro eslogan, hay que cuidar nuestro cuerpo serrano. Muchas gracias, y ahora si tenéis cualquier duda... Bueno, muchas gracias a ustedes. Si alguien tiene alguna pregunta, no hay preguntas. Yo le quería preguntar a Juan, Antonio, si pudiera ser, o sea, no lo sé, no lo afirmo, pero si pudiera haber algún sesgo en los datos, por ejemplo, del porcentaje de personas, de hombres que tienen sexo con hombres, que pueda ser más alto porque realmente dentro del colectivo LGTB existe más concienciación a la hora de hacerse la prueba, y que pudiera haber un porcentaje más alto de personas heteros que pudieran estar infectados y no tener conocimiento de ello, puesto que el porcentaje de gente que se haga la prueba sea menor. Pues sí, efectivamente, vamos, y yo creo que lo has percibido claramente. Esa duda la tenemos, ese sesgo puede existir, ¿no?
Yo creo que en la comunidad LGTB+ estamos más concienciados, por eso esos antecedentes ya desde los años 80 del tema de nuestra salud, y el VIH forma parte de ella. Entonces, eso puede llevar precisamente a que nos hagamos más la prueba, cosa que es cierta, y que haya más diagnósticos. También incluso podríamos pensarlo de otra forma. ¿Por qué en el caso de una comunidad como Castilla y León esa proporción es menor que en otras comunidades, ¿no? Porque Madrid o Cataluña son comunidades en las cuales se aproxima más a esa media y aquí no? Pues obviamente por la ocultación. Uno no tiene por qué decir su orientación sexual, ni tiene por qué decir cuáles han sido sus prácticas de riesgo. Uno lo puede ocultar y decir cualquier otra. El grupo ese precisamente de no contesta es un grupo también nutrido que puede suponer también un cambio a la hora de valorar, con lo cual eso siempre existe. Y por eso es muy importante también pensar por qué existen los miedos a decir cuáles son las prácticas. No obstante, pese a todo y aunque exista un sesgo, no cambiaría el que seamos mayoritarios en los nuevos diagnósticos, desgraciadamente.